su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Quisiera basarme en este Salmo 90, que generalmente lo vemos yo lo he visto, lo he considerado de una manera un poco distinta a lo que lo quiero considerar ahora. Y dice, tal como lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y me llama mucho la atención porque cuando por primera vez yo leí este versículo, creí que se estaba refiriendo única y exclusivamente a contar la edad que yo tengo, la cual no se la voy a decir porque es un secreto apostólico, ¿verdad? Pero sí creo que de alguna manera uno debería de hacer esos cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros esperamos la inmortalidad. El Señor sacó a relucir la inmortalidad y también la vida. Nos dio la vida eterna, pero la inmortalidad pues no nos la ha entregado todavía. Y dice la Biblia claramente que la edad del hombre es 70 años y los más fuertes 80 años. Esa es una sentencia cardíaca. Ahí deberíamos de empezar a contar nuestros días. Por ejemplo, deberíamos de pensar: ¿cuántos años tienes tú, manzanita del Perú? Y si tienes 65, como he oído algunos, ¿verdad?, que dicen: ya estoy en el 6º piso, dice, ¿verdad? En el 4º escalón, quiere decir que le faltan 6. Por lo menos. Y si le añade otros 10 para llegar a 80, 14. Yo creo que eso nos hace mucho bien meditarlo. Por ejemplo, hace algún tiempo, como no cabíamos en la iglesia en donde el Señor me tiene ministrando, y no he recibido de parte del Señor el banderazo de salir de ahí, entonces dije: voy a construir aquí mismo. Y le pedí a un arquitecto que me hiciera los planos y cuánto iba a costar aquello. Y entonces me dijeron que iban a caber unas 600 personas más de lo que ya podíamos nosotros meter así bien acomoditos, como dice hermano, jateaditos, como dice hermano Billy. Pero me iba a costar aproximadamente unos 110 millones de quetzales. Para que usted, ¿cuánto sería 110 millones de quetzales? Tú que tienes mente de ingeniero, de dólares. Unos 15 millones de dólares. Y entonces yo dije: pero yo no tengo esa plata. Entonces me dijeron: pero la podés pedir prestada a 30 años. Y entonces yo rápido saqué a colación mi edad. Tengo tantos años más 30, voy a llegar a los 100 con una deuda. Entonces, basándome en ese conteo de años que me quedan todavía, porque yo sí ya pasé el 7º piso, ya me estoy confesando, ¿verdad? Entonces dije: ¿para qué voy a vivir los últimos años de mi vida endeudado? No, mejor descentralizo, dije yo. Y pues logramos más o menos descentralizar, y en la capital, pues tenemos en la capital y en área urbana y suburbana, tenemos aproximadamente unas 100 iglesias y 100 pastores. Claro, nos tenemos que reunir unas 2 veces al año entre todos en unos lugares en donde pues llega toda esa gran cantidad de gente.
Pero también me puede ayudar a contar mis días, cómo voy a vivir los últimos días. Porque si a usted le queda, y eso es algo que no sabemos, por eso el Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días. Esta es la primera faceta como quiero trasladarle, ¿verdad? De cómo podríamos contar y para qué nos podrían servir el conteo de nuestros días. Digamos, si usted tiene T5 y calcula que le hacen falta unos 10, ¿cómo va a vivir esos últimos 10 años? ¿Qué va a hacer? Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí, pero podemos calcular. ¿Los va a vivir amargados? ¿Los va a vivir endeudados? ¿Los va a vivir enojados? ¿Los va a vivir para sí mismo? ¿O va a aprender a dar y a vivir la vida de una manera feliz? Yo preferiría vivirlo tranquilo, pero tranquilo, haciendo la obra que Dios me dio, de tal manera que esa es una de las formas, como yo entendí, que deberíamos de aprender a contar nuestros días. No quiero preguntarle a ninguno de ustedes, para que no se me vaya a entristecer, ¿cuántos años tienes tú? Pero definitivamente puede ser que tengamos muy poco aquí en la tierra. Por otro lado, así como vemos las cosas en la línea escatológica, que es la segunda forma como yo quisiera que analizáramos nuestros días, creo que a todos los que estamos acá nos queda muy poco tiempo sobre la tierra. Yo creo que somos la última generación de la iglesia y que no va a haber otra generación de la iglesia. No pasará esta generación, dijo el Señor, sin que todo esto acontezca. Entonces, si nos queda tan poco tiempo, creo que lo deberíamos de evaluar, valorar y disfrutar. Hace muchos años, en unos exámenes que nos hicieron, pues, en unos estudios que estábamos haciendo, nos dejaron traducir un discurso que hizo una mujer que se llamaba Helen Keller. No sé si ustedes han oído de Helen Keller, que era sorda, ciega y muda. Sorda, ciega y muda. Y se logró recuperar y se graduó con un doctorado y escribió un libro en escritura braille que se llamaba 3 Days to See, 3 días para ver. Y en ese 3 días para ver, ella ponía: si Dios me diera la oportunidad de ver, porque nació sin poder ver, si solo 3 días, ¿qué vería en esos 3 días? Y entonces ella empieza a describir lo que vería y dice: bueno, yo lo primero que quisiera ver es el rostro de mi madre. ¿Cómo es el rostro? Y otra de las cosas que me impactó muchísimo es que ella decía: quisiera ver cómo es el color rojo. Porque ¿cómo le explica a usted a un ciego el color rojo? Dígame, vamos a ver, usted que tiene imaginación, Eddie, ¿cómo le describirías a un ciego? Uno que nunca ha visto el color rojo. Es como la sangre. Sí, pero yo no he visto la sangre, dice el otro. Es como una rosa roja. Sí, pero no sé cómo es eso. Entonces ella empieza a describir cómo quisiera ver los colores y un montón de cosas. Y yo cuando leí y nos tocó traducir ese discurso que ella hizo, me di cuenta que nosotros tenemos una gran bendición y que muchas veces no la podemos apreciar porque no contabilizamos el número de bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. No necesitaríamos estar esperando bendiciones futuras, porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey bendito. Pero bueno, entonces, al contar los días, vamos a
voy a ir aquí a algunos pensamientos que quisiera trasladarle. Le puse algunos solamente como ejemplos. Los días de Dios. Enséñanos a contar los días. Y claro, así rapidito le diría días de Elías. La Biblia los menciona, días de Elías, hasta los cantamos, ¿verdad? Días de Elías son estos, proclaman palabra de Dios. Bueno, días de Elías. También cantábamos un himno hace mucho tiempo, en muchísimo tiempo, que yo no sé si usted lo logró cantar, que decía: llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días. ¿No lo cantó usted? Usted sí que se perdió buenos himnos, hombre. De aquellas profecías que el Señor habló. Bueno, pero voy a seguir aquí. Días de Elías, días que los menciona la Biblia, días de Noé, días de Lot, que deberíamos de aprender a contar esos días también. Días de reposo, días de dar a luz, días de Jacob. Son solamente ejemplos que puse para darme a entender. Ahora, cuando veo esto, me doy cuenta que en sí el hombre, desde épocas muy antiguas, empezaron a contar los días basándose en lo que miraban en los cielos. De tal manera que los días que nosotros hasta la fecha contabilizamos, y a eso tendríamos que añadirle lo que estuvimos platicando anoche, de la puntuación, de dónde empezaron nuestras creencias, de dónde empezó nuestro idioma, para poder entender el idioma de Dios. Entonces, digamos, el hombre, en base a los 7 planetas clásicos, porque entendemos que no solo hay 7 planetas en el sistema solar, ¿verdad? Sino que algunos dicen que son 11, otros dicen que son 13, otros dicen que son 8. Algunos los quitaron, los dividen en terrestres, en gaseosos, etcétera. Pero los clásicos, incluso era la luna. En base a eso, nosotros mencionamos estos días. Domingo, día del sol. Esa era una costumbre helenística y que luego los romanos la tomaron. Por eso es que en inglés es Sunday, día del sol. Lunes, día de la luna. Martes, día de la guerra, ¿va? Día del dios Marte. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, día de Venus. Y sábado, día de Saturno. Por eso en inglés, Saturday, ¿va? El día de Saturno. Y así crecimos. Así crecimos con esos días en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que los judíos no designaban así sus días. Recuerden que estamos contando nuestros días. Y entonces ellos ponían Yom Rishon, primer día. No se hacían chibolas, ¿eh? Perdón, no sé si se entiende el dicho de no hacerse, no se hacían confusión. Yom Rishon, Yom Sheinei, segundo día, Yom Shlishi, tercer día, Yom Revi'i, cuarto día, Yom Shamishi, quinto día, Yom Shishi, sexto día, y Shabbat o Sabbat, séptimo día. Ahora, ¿por qué es importante para mí esto? Porque yo creo que para definir la línea de tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, debemos de contar nuestros días en base no tanto al calendario hebreo, sino a la Biblia y cómo la Biblia se va refiriendo a esto. Le voy a explicar por qué, de dónde saco este pensamiento. Resulta que leyendo San Juan, que parece que es el libro que más le gusta aquí al hermano Víctor Hugo, me encuentro con el capítulo 2, en donde dice: y al tercer día
hubo una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces yo en algún momento lo que traté cuando estaba leyendo, me nació la idea de hacer una línea de tiempo en donde poner en orden cada uno de los milagros que el Señor hizo. Primer milagro, segundo milagro, tercer milagro, cuarto milagro. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Me nació ese deseo y empecé a apuntar. Desafortunadamente me quedé en el primer milagro y ya no pasé al segundo milagro. ¿Por qué me quedé en el primer milagro? Porque el primer milagro que el Señor hizo aparece en el libro de San Juan y precisamente fue en el tercer día. Bueno, en San Juan capítulo 2 se menciona que el Señor transformó el agua en vino. Y después dice, este fue el principio de milagros que el Señor hizo. Pero entonces me surgió una duda. ¿Cómo hacía el tercer día? A ver, ¿al tercer día de qué? Porque más adelante vemos, y al sexto día subieron al monte de la transfiguración. Pero al sexto día de qué? Es decir, hubo un día de referencia del cual empezó a contabilizarse el día primero, el día segundo, el día tercero. Me estoy dando a entender, ¿verdad que sí? Va. Entonces, ¿al tercer día de qué? Bueno, pues hace tiempos el Señor me permitió ir a Israel. No sé si fue la segunda vez, la primera, ya ni me acuerdo. Y nos tocó un guía israelita que había sido criado en Venezuela. Y hoy me le pegué atrás porque yo quería aprender algo de lo que del conocimiento que él tenía. Pero los muchachos siempre andan ahí en belequeros tomándose fotos y selfies y toda la cosa, así que se quedaban atrasados y yo me le pegaba al guía. Entonces él se paraba en algunos lugares y mientras se juntaba el grupo me empezaba a explicar algunas cosas. Entonces llegamos a Caná de Galilea y se paró él y me dijo, aquí fue donde Jesús llegó a las bodas de Caná de Galilea. Oh, qué interesante, le dije yo. Y eso me dijo fue el día martes. Porque en España y allá en Venezuela dice, nosotros tenemos un dicho que dice, martes, ni te cases, ni te embarques. Pero nosotros, dijo él, los hebreos, tratamos de casarnos el día martes. Oh, dije yo, caramba, recáspita, recorcholis y zambomba. Esa no me la sabía. Entonces le pregunté, ¿y por qué? Entonces me dijo, porque el día martes en el calendario hebreo es el día tercero. Y el día tercero es el día de doble bendición. Es el único día en la creación cuando Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Entonces, como queremos que nuestros matrimonios sean buenos, tratamos de casarnos ese día. Oh, interesantísimo, dije yo. Y entonces, a partir de ahí, le quiero leer algunos versículos, algunas versiones de la Biblia, y vamos a seguir aquí en toda esta situación. Mire pues, esta es la Biblia Nácar Colunga. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. No me dijo mucho, pero cuando miro el código real ya es distinto. En el tercer día de la semana, ya añade un poquito más de información, hubo una boda en Caná, ciudad de Galil, y se encontraba ahí la madre de Yeshua. Cuando leo otra versión, dice la RNB,
Juan 2:1. Y en Yom Shleshi, el tercer día, se celebró una boda en Caná de Galil, y la Emma o mamá de Yeshua estaba ahí. Y cuando veo San Juan en esta otra versión dice, y el tercer día de la semana, o sea, ya más puntualizado, ¿verdad, hermano? Que era un tercer día que se contaba a partir de día 1, día 2, día 3. Hubo una boda en Caná, ciudad de Galil, y se encontraba ahí la madre de Yeshua. Pero esta de una vez fue más clara. San Juan capítulo 2, versículo 1. El martes. Como quien dice, ustedes gentiles que no entienden bien las cosas, el martes hubo una boda en Caná, en Galil, y la madre de Yeshua estaba ahí. Solo antes de continuar, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Y qué día te casaste? ¿Aquí entrenó? ¿Ah? Sabadito alegre, ¿va? Sábado. Ahí en Guate, sábado todos. Y en la antigua Guatemala, hermano, un tránsito espantoso, ¿va? Pero nadie se casa en martes. Pero resulta que si contamos bien nuestros días, la iglesia se va a casar el día martes, el día tercero, el día número 3 de la semana se va a casar la iglesia. Y por eso hubo una boda al tercer día de la semana. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Solo déjenme leer otros versículos porque me impresiona la línea de tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Sigamos acá. Entonces dice la Biblia, el tercer día de la creación. Génesis capítulo, yo puse aquí Génesis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13. Entonces mire cómo dice. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Yo lo puse en rojo, es la primera bendición. Y vio Dios que era bueno. Eso se dio el día número 3. Y entonces en versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Sigamos leyendo. Entonces dijo Dios, júntense. Entonces, una de las cosas que yo quisiera puntualizar, hermano, y lo vamos a ver más adelante, cómo estamos nosotros viviendo el tercer día ya, y todas las cosas que suceden en el tercer día. Dios quiere, así como se juntaron todas las aguas en un solo lugar y apareció la tierra seca, yo veo ahí unidad. Júntense, 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 júntense las aguas. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Cuál es una de las bendiciones más grandes que puede tener la iglesia verdaderamente, sino la unidad? Júntense. Pero hermano, no es solamente de juntarse, porque nosotros entendemos que la unidad empieza en el espíritu, continúa en el alma y culmina en el cuerpo. Todo eso está en Efesios capítulo 4. Y lo primerísimo que dice es que la primera unidad ya nos la dieron. Dice conservar, si quiere lo leemos. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 2 o 3 me parece. No importa cuál sea, aquí lo vamos a encontrar primero Dios. Vamos a ver. Efesios capítulo 4 dice: esforzándoos por preservar la unidad del espíritu
en el vínculo de la paz. Vaya pues, júntense, pero mire, por preservar. ¿Qué es preservar? No es conseguir, es conservar. O sea, ya nos la dieron. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conservarla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conservarla? Mire pues, chequéelo ahí, por favor. Hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es? Esfuerzo. Ahora, ¿qué es eso de esforzarse? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a predicar? ¿Qué hago yo? A ver, ¿qué es esforzar? Me voy a esforzar. ¿Cuánto, hermanos? Hoy es día, ¿qué? ¿Jueves o viernes? Viernes. ¿Cuántos están aquí desde el martes fue que empezamos, verdad? ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos han venido desde la mañana y se han ido hasta la noche? ¿Y cuántos se han cansado? No me diga que no, porque el cuerpo se cansa. Si no, al predicarles uno a ustedes en la noche y ya van bien contentos, pero ya cuando van por allá por la salida van así. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, aquí están comiendo otra vez completos. Pero se tuvieron que haber esforzado. No sé cómo decirlo. Aunque usted no lo crea, hubo una época que yo salía a correr. Ya no se nota, ¿va? Pero bueno, hace mucho tiempo. Y corría 10 kilómetros diarios. Eso es bastante, hermano. Hasta que me lesioné una rodilla, dejé de correr. ¿Y sabe por qué me lesioné? Por no hacerlo bien. Porque yo iba corriendo. Ya iba como por el kilómetro 5 cuando dos jóvenes me rebasaron. Y me dijeron: buenos días, don. Me hirieron lo más profundo de mi ser interior. Estos patojos no me van a decir a mí don. Y agarré y empecé yo para seguirlos. Y los alcancé, pero me lesioné. Pero ¿saben qué me pasó? Cuando decidí correr, me da mucha vergüenza aceptarlo, pero es la realidad. Solo pude correr una cuadra. El primer día que salí ya con mis tenis, mis pants y todas las cosas que se pone uno para practicar el jogging. Una cuadra. Y jadeando me tuve que regresar caminando a mi casa. Al día siguiente me levanté temprano y le dije: Señor, no puede ser. De veras me hinqué a orar y le dije: Señor, ayúdame. Por lo menos para correr 2 cuadras. Y ese día corrí 2 cuadras. Bueno, el tercer día corrí 3 cuadras. El cuarto día 4. Cuando corrí 1 kilómetro en pura subida. Ya me sentía yo el Capitán América, hermano. Total de que llegué a correr 10 kilómetros diarios. Pero encontré una cosa bien tremenda. Que había veces que iba corriendo como 2 kilómetros y ya no aguantaba. Pero yo me había obligado a mí mismo a seguir corriendo. Entonces no llevaba dinero para subirme en un bus, ni nada, ni siquiera identificación. Entonces o seguía corriendo o seguía corriendo. Y entonces encontré algo que yo no sé, yo hasta después me enteré que surgía. Era como un segundo aire, que cuando uno ya estaba cansado, ya no aguantaba, de repente como que se lanzaba al hiperespacio. Pero entonces era un esfuerzo. Cuando me lograba mantener en el esfuerzo, superaba el umbral y podía correr los 10 kilómetros.
Fuerza en medio de la debilidad. Yo no sé, fuerzas de flaqueza, no sé, pero es algo real. Los que saben de eso lo pueden explicar mejor que yo. Pero yo lo quiero traer a colación para lo que es un esfuerzo. Esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En pocas palabras, no es fácil. La unidad no es fácil. Ya nos la entregaron, pero resulta que, hermano, nos terminamos cayendo mal. Hay un montón de dichos. ¿Quieres saber cómo es aquel? Vive con él. Y entonces empezamos a tener en el matrimonio es en donde primero podría ser un ejemplo. ¿Cómo hacemos nosotros para empezar, como les decía recientemente, para pasar de la crisis a la lisis? Y nos empezamos a dar cuenta que cuesta. A veces hasta para apartar lugares en la iglesia, hermano. Dice, ¿y por qué a eso lo sientan ahí? ¿Y qué corona tienen ellos? ¿Y por qué yo no me puedo sentar ahí? ¿Y por qué yo no me puedo parquear ahí? Y la Biblia dice, pero esfuérzate, no dejes de venir, sigue haciendo un esfuerzo. Pero ¿y por qué no hacen esfuerzo para recibirme a mí? Y uno tiene que esforzar. Yo no sé si a usted le ha tocado esforzarse para mantener unido en la iglesia. No sé qué cosas le han pasado a usted. Le voy a contar una que me pasó a mí. Ay, yo le podría contar un montón, pero solo le voy a contar unas 2, 3. No, le dije solo una, hermano. Cuando yo llegué al Señor, mi vida estaba totalmente desordenada y vacía, diría Génesis capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Estaba desordenada. Ya tenía 2 hijos adoptivos y 1 biológico. Y no me había casado. Así llegué al Señor. Cuando se hizo la luz, yo dije, necesito el orden. Y entonces llegué con mi pastor y le dije, necesito ponerme en orden. Y él me derivó a los lugares conducentes para que me pusieran en orden. Ahora pregunto, ¿qué era ponerme en orden? Casarme. Entonces, para empezar, no me querían casar porque yo no estaba bautizado en agua. No mi pastor, sino que la gente que él había delegado. Entonces yo llegaba y decía, me quiero casar. Perfecto, trágame su notita que ya lo bautizaron. Entonces llegaba con el de bautismo, me quiero bautizar. Sí, pero lo miro con una señora, ya se casaron. No, entonces vaya que le dan la nota que se casen y viene para que se bautice. La verdad los tuve que engañar. Al de bautismo le dije que ya estaba casado y al del casamiento le dije que ya estaba bautizado. Pero entonces surgió otra cosa. Surgió lo siguiente. Yo quería casarme en la iglesia. Yo quería vestirme de pingüino y que mi esposa se comprara un vestido blanco y que pudiéramos entrar y hacer una boda. Y me dijeron, no se puede. ¿Pero por qué no? Si yo quiero ordenar mi vida, ¿por qué no me van a casar en la iglesia? Mire, ni se puede vestir de pingüino, ni de blanco, ni en la iglesia. ¿Pero por qué? Si estoy arreglando mi vida. No se puede. Por los débiles, me dijeron. Y yo tenía 2 meses de ser cristiano. O sea, yo era el débil. O sea, no era por los débiles, era por religiosidad. O sea, yo en ese momento hubiera podido decir, pues ¿saben qué? Quédense con su iglesia, me voy a otra. Y me hubiera dado la vuelta y me voy. Pero el Señor en su misericordia me dijo, cumple. Esfuérzate por mantener la unidad del espíritu
Y entonces les dije, ok, está bien, entonces ¿dónde me caso? Consígase uno en su casa y le mandamos un anciano para que le eche la bendición. ¿Está bien? Le hablé a mi cuñada preferida, ya partió con el Señor. Ahorita le dije, preguntarle a tu esposo si nos presta la casa a mi esposa y a mí para que nos podamos casar. Perfecto. Y me casé. Eso hace 52 años. O sea, otros que se casaron vestidos de pingüino ya se divorciaron, y bendito Dios, yo que me casé ahí en la iglesia, no pienso hacerlo y reprendo en el nombre de Jesús. Pero lo que le estoy tratando de decir fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo. Usted ha hecho esfuerzos por la unidad. Porque eso es una cosa del tercer día. Júntense las aguas. ¿Cuándo? En el tercer día. Le voy a contar otra. Le vine a testificar hoy. Yo soy el pastor de la Iglesia de Cristo de Nacer de la zona 5. Soy el pastor general, hiperapóstol intergaláctico. Y un domingo estaba llena la iglesia, porque gracias a Dios siempre se llena. Y yo siempre le apartaba el lugar y decía que le apartaran lugar a mis hijos y sus familias, que se sienten en tal lugar, que suban aquí conmigo, que se sienten aquí conmigo. Pero mis hijos que no quieren ser tratados así, quieren ser del rebaño, y meterse ahí entre la gente y ser amigos de todos. Y entonces una de mis hijitas se fue a sentar lejos, y ahí estaba sentada y se empezó a comunicar con otra su amiguita. Y le dijo, hay lugar ahí donde tú estás, porque ya habían llegado, pero se estaban comunicando por teléfono. Una estaba en un lugar y la otra estaba en el otro lugar. Hay lugar allá donde tú estás. Entonces la otra le contestó, sí, aquí hay lugar, le dijo. Yo aquí también ya te aparté, ¿por qué no te venís vos para acá? En esas estaba cuando un servidor llegó, y eso nosotros no lo hemos dicho que se haga en la iglesia. Llegó y le dijo, deje de estar texteando a mi hija. Entonces ella le dijo, es que solo estoy comunicándome con otra hermana que está hasta allá para ver en dónde nos vamos. Que deje de estar texteando, le digo. Pero si no estoy haciendo nada, la saco de la iglesia. A mi hija. ¿Cuántos son pastores aquí? ¿Qué hubiera hecho usted? No. Yo, hermano, me sacaron a mi hija. No se quedó en amenazas. La sacaron de la iglesia. Y le cayeron los de orden. Pero si ni a los bolos ni a los endemoniados les llegan los de orden. ¿Usted viera lo que me costó convencer y sanar a mi hija? Y ahí, y toda la gente viendo. Y gente cercana que trabajan dentro de la iglesia, que sabían quién era ella, no le pudieron decir, vos no seas clavero, usted es la hija del pastor. Me la sacaron. Ni sabe qué hice. ¿Qué hubieras hecho? Llorar. ¿Qué hubieras hecho? No, cuéntame. Sé sincero. ¿Qué hubieras hecho? Sí, pero solo te enojaste. Porque David se enojó cuando supo que su hijo Amnón había violado a su hija Tamar. Pero ¿qué hace? Llamar al servidor. Sí, hermano, de ahí es agarrar al servidor, llevarlo contra la pared, traer un par de diáconos, ponerle el codo así en el cuello
Pues no lo hice. Me arrepiento, tal vez lo debería haber hecho, pero no lo hice, porque quería conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces había que hablar con el tipo para bajarle el volumen a lo que había hecho, porque para empezar no sabía si lo había hecho conscientemente o inconscientemente, pero las dos cosas eran graves. Eso es esforzarse. Ahora, si tú estás dispuesto a estar en el tercer día, a considerar, a contar los días, vas a tener que pasar por alto muchas ofensas. Porque una de las glorias que la Biblia dice que es gloria del hombre, pasar por alto una ofensa. Porque es muy bonito todo lo demás, que te va a ir bien, que por aquí, que por allá, que más para allá. Pero cuando te toca la niña de tus ojos, ahí es donde se mira de qué estás hecho. ¿Te han ofendido en la iglesia? ¿No han atentado contra tus hijos en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y qué has hecho? Hermano, ya no está dentro de la iglesia ese fulano. Bueno, si se fue solito no hay problema. Pero si tú rompiste, ¿cuál es el vínculo de la paz? Porque aquí dice el vínculo de la paz. Hay que conservar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cuál sería el vínculo de la paz? ¿Perdón? Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a decir. Perfecto, extraordinario versículo, pero ¿cuál es el vínculo de la paz? Pasar por alto. Mira, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que se acaba de firmar el alto al fuego allá en la línea de Gaza? ¿De qué depende? ¿De qué depende? El respeto al derecho ajeno en la paz. Va. Ahora, la franja de Gaza, ¿de qué depende el alto al fuego? ¿Qué pasa si los del grupo de Hamás solo devuelven 5 rehenes? Violan el acuerdo. Se lo voy a poner de otra manera. Dijo el cantante: amor con amor se paga y algún día te pagaré. En otras palabras, el vínculo de la paz es el siguiente. Mira, papayito, vamos a estar en unidad, pero vamos a respetarnos en base a la paz. Tú no me vas a hacer daño, ni yo te voy a hacer daño a ti. Ese es un vínculo de paz, es un tratado de paz. Si yo rompo eso, se puede romper la unidad. Pero el vínculo de la paz no es el vínculo perfecto. ¿O sí? Según la Biblia, ¿cuál es el vínculo perfecto? El vínculo perfecto hay varios vínculos. Está el vínculo de la paz. Ahí es para conservar la unidad del espíritu. Pero el vínculo del amor es ¿cuál? ¿Cuál es el vínculo del amor? Pasar por alto las ofensas. Me la hiciste, ¿verdad? Está bien, no tengas pena, no me voy a vengar. Voy a pasar por alto. No fue eso lo que Dios hizo con nosotros. La fiesta de la Pascua en el idioma inglés se dice Passover, que quiere decir pasar por encima de. Pasó por alto nuestras ofensas, porque era un vínculo de amor. Nosotros en este tercer día, lástima de veras, hermano, que tomé mucho tiempo para darle vueltas a esto, pero en el tercer día Dios lo que nos está llamando es a un vínculo de la paz
inicialmente, pero no nos podemos quedar solo en eso. Necesitamos unidad. Unidad del espíritu. De nada nos sirve juntarnos el montón de gente si no tenemos unidad de espíritu, si no tenemos identificación, si no tenemos identidad, si no nos soportamos. Bueno, después viene la unidad de la fe. Ese está en el verso 13, y después viene la unidad del cuerpo. Ese está en el verso 16. Pero yo voy a regresar a Génesis, porque ya no tengo tiempo ahí. Voy a regresar a Génesis. Espérenme un rato. Aparezca lo seco. Preparación del lugar de siembra. Y llamó Dios. Nombrar. Tú tienes que aprender a nombrar. No nombres solamente por nombrar. Que el Señor te dé a ti la capacidad espiritual, profética, para poder ponerle nombre a las cosas, a los lugares y a las personas. Tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Digamos, ellos nombraban altares. Hay 4 altares con nombre. Le pusieron a 4 altares le pusieron nombre: Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová el viviente que me ve. Le pusieron nombre. Se nombra. Esa es la primera bendición. Vio Dios que todo era bueno. Ya la leí y ahora vamos con la siguiente bendición. Padre Santo, tengo que llegar a otras cosas, hombre. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Ahora viene la siguiente parte. Bueno, la explicación de esto. Produzca. ¿Qué va a pasar en este tercer día? Provisión. Produzca es igual a provisión. Hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. El principio de siembra y cosecha. Esta es parte de la primera parte de la bendición del tercer día. Provisión. Ay, Dios mío. Creo que fue el hermano Billy que nos habló de que se le había multiplicado el gas. Él fue, ¿verdad? Sí, pues cuando ofrendó y que dijo que $10 era toda la luz que le alumbraba. Que así dicen aquí, ¿verdad? ¿Cómo es cuál es el dicho de aquí? Es todo lo que me alumbra. Quiere decir todo lo que tengo. Y él lo entregó y no se recuerda cómo regresó a su casa. Pero ese día Dios le proveyó y nunca le dejó de proveer posteriormente. Y este es el tercer día, es el día de la provisión sobrenatural, en donde uno no se imagina cómo pudo haber sido eso. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo también lo he vivido, y ha sido algo extraordinario. Es el tercer día que nos tocó vivir. Ay, Dios mío, si yo le contara, fíjese que a mí tengo incluso prohibición de contar algunas cosas por el peligro que puede suponer. Pero la provisión de Dios, híjole, hermano. Ay, Dios mío, dice uno, pero ¿cómo logré comprar esto? Carísimo. Y el Señor me dio, bueno, sin ir muy lejos, aquí volviendo otra vez a la carga, aquí mismo. Provisión. Si yo me recuerdo de esta congregación desde el tiempo donde estaba aquella sinagoga, que era una sinagoga, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa comuna? Era Providencia. Y ahí estaba bien bonito, todo pequeñito. Y cuando sentimos, mire esto. Y todo lo que el Señor ha dado. Provisión, se llama provisión. Y el Señor
la ha puesto sobre la cabeza ministerial que está en este lugar, y lo que cae sobre la cabeza también cae sobre el cuerpo, dice la Biblia en el Salmo 133. Entonces este es un día de provisión. El tercer día es el día de provisión sobrenatural. Es una cosa impresionante. Dele ese aplauso al Rey bendito. Es glorioso, para mí es glorioso. Provisión en las cosas más pequeñas. Le puedo contar una cosa: provisión en las cosas más pequeñas. Ay, me ha tocado viajar mucho este mes, y a veces me toca predicar y después hacer mi maleta e irme para el aeropuerto. Y como ya los años, ya le conté que yo ya llegué a no sé qué nivel del edificio, entonces a veces se me olvidan cosas. No sé si a los que hacen su maleta se les olvidan cosas, ¿verdad? Y yo acostumbré a utilizar tirantes, porque antes cuando predicaba estaba en estas. Entonces ahora estoy en estas, bajándome, ¿verdad? Entonces, pero ¿va a creer usted que se me olvidó traer tirantes? Y dije yo, bueno, voy a tener que predicar así. Y el primer día, provisión. Una hermanita, pastora, procedente de México, pero que está en la Argentina, me alcanzó por ahí, me dijo: hermano, ya yo soy fulano. Ah, sí, te recuerdo. Aquí le traje esto, me dijo. ¿Dónde está la hermana? Ay, aquí nomás está. De México, y está en Argentina, en Concepción, Chile. Aquí le traje esto. ¿Y qué es esto?, le dije. Pero dice, mira, de cosas que uno dice, lo único que me hubieras conseguido un café mejor. Nada. Para la próxima. Qué lindo que Dios. Se te acabó a veces una cosa, no porque tal vez estuvieras pasando el Niágara en bicicleta, se te acabó algo y te lo proveen. La esposa de mi pastor nos contaba que a veces ella decía en su comedor: ay, como quisiera, se me acabó la crema. No sé cómo le dirán aquí, tal vez crema de la que se le echan los frijoles. No, tampoco saben de eso de, ¿ah? Crema ácida, crema agria. Ah, bueno, crema ácida, qué rica con frijoles. Ustedes necesitan un curso de frijoles con crema allá en Guatemala. Y volteados, no, Chile, ya tenía que aparecer el Chile. Y ella solo suspiraba y decía: ay, se me acabó la crema. Y tocaban el timbre: hermana, fíjese que vengo de no sé dónde, una región donde hacen crema, y el Señor me puso a traerle esta bolsita de crema. Cosas que Dios provee, de las pequeñas, de las grandes, solo para recordarte que Él está en el asunto. A veces utilizando grandes siervos de Dios, a veces utilizando cuestiones, a veces utilizando incluso cuervos. Estamos en el día de la provisión. Provisión sobrenatural. Dios te dio una misión, te va a dar la provisión. No andes buscando. Mira. Hay cosas que se piden y hay cosas que se piden y se buscan. La provisión hay que pedirla, no hay que andar detrás de ella. Solo que, porque dice la Biblia que Dios sabe de qué tenemos necesidad, y que nosotros no debemos ser como los gentiles que van en búsqueda de esas cosas. Mas vosotros, dice, buscad
primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadidos. No vas a tener que andar ahí de pedigüeños. Una limusina, por el amor de Dios. No, no vamos a andar así. Dios te dio una misión, te va a dar la provisión. Dios te dio una misión, te va a dar la provisión. Dale un aplauso al Rey bendito. Y a mí a veces eso me ha detenido a hacer préstamos. No estoy en contra de los préstamos, aunque la Biblia dice no debáis a nadie nada. No estoy en contra de los préstamos, pero cada vez que he querido hacer un préstamo para alguna cuestión, algo pasa, como que si Dios me dijera, no, yo te lo voy a dar. Te di la misión, te voy a dar la provisión. Bueno, ese será mi rema, ¿va usted? Pero así vivo sin problemas en el sentido económico. Tengo que hacer un culto porque tenemos que recoger una ofrenda. No, hermano, así no es la cosa. Imagínese qué pasó en la pandemia. A ustedes aquí en Chile lo cerraron casi un año. ¿O cuánto lo cerraron acá? Más de un año. O sea, no se podían reunir. A nosotros nos cerraron, ¿cuántos meses nos cerraron allá tú? 9 meses. Y entonces me empezaron a preguntar los hermanos a mí. Repito, eso será mi rema, ¿verdad? Pero se lo comento y se lo testifico. No lo voy a imponer a nadie, ¿verdad? Pero se lo comento. Me empezaron a preguntar los hermanos, ¿qué hacemos, hermano? Ponemos allá, como salíamos en la televisión y todo, en el Zoom, ponemos ofrende a este número, esta cuenta y todo. No pongan nadie. Si Dios me dio esa misión, me va a dar la provisión. No pongan nada. No pusimos nada. Ni abrimos la iglesia. Y le quiero testificar lo siguiente. Esa fue la fecha cuando le aumentamos la ayuda ministerial a nuestros pastores adjuntos. Cuando estábamos en la pandemia, que no estábamos recibiendo los recursos supuestamente. Esa fue la fecha cuando uno de mis hijos que me ayudaba en ese momento para administración me dijo, papá, creo que le deberíamos de subir a tanto la ayuda a cada uno de los pastores que trabajan a tiempo completo con nosotros. Y tenemos, le dije, pues ahorita sí hay, me dijo. Pues dale, le dije. O sea que en la pandemia aumentamos el sueldo y no cerramos, no se cerró la iglesia. Pero cuando hay gente que no tiene la misión, se le acaba la provisión. Yo creo que Dios mismo le está diciendo, te cierro esta puerta para que entendas que no tenés este llamado, papayito, quítate de aquí, dale lugar a otro que yo se haya llamado. Pero como a ti sí te llamó el Señor, deja de andar buscando la provisión, deja de andar buscando, busca tu misión, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás de una manera sobrenatural va a llegar a tu vida. Se te va a presentar una persona ahí que va a decir, hermano, mire, tengo esta necesidad de ofrendar esto para la iglesia. Ya cuando están casi raspando la olla, dijo el hermano Germán Ponce. Bueno, él lo testificó. Cuando le tocó predicar, él testificó que a veces él decía eso, le decía a los hermanos, hermanos, ya estamos, pero usó otro término. ¿Estamos qué? Raspando la olla. Estamos raspando la olla porque estaban en construcción.
Y él mismo dijo, yo no lo estoy criticando, él mismo dijo, yo estaba poniendo atención, no estaba aquí, pero estaba Y él mismo dijo que no lo había hecho conforme al modelo en eso, y que Dios le habló. Todos aprendemos, hermano amado. Este es el día de la provisión. Este es el tercer día. Padre Santo, que me ayude porque ya se terminó el tiempo, pero espérenme. Si todavía estoy en Génesis y tengo que llegar hasta Apocalipsis. Y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Segunda bendición. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Entonces, ya para finalizar, amarrar el saco, 2 de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces yo entiendo que usted agarra todo así rapidísimo, rápidamente, pero déjeme ponerlo de la siguiente manera. Aguánteme un ratito, por favor. Téngame misericordia. Vamos a ver. Vamos a buscar blanco aquí. Le prometo que aquí rapidito lo hacemos. Un día, aquí voy a poner los días, y aquí los 1000 años. Ay, por eso tengo mi escriba yo allá. Cuando nació Jesús fue aproximadamente en el año 0, y estamos en el año 2025. Eso quiere decir que tenemos 25 años de estar en el tercer día. Entonces aquí 1000 años llevamos, bueno, los 2025 que puse acá. Estos 25 es la madrugada del tercer día. No, yo siempre necesito mi escriba, no me salen bien estas cosas. Estamos viviendo el tercer día, porque Jesús vino hace 2000 años. Son 2 días, pero ya entramos en el tercer día. Y la Biblia dice que en la madrugada del tercer día Él iba a descender a la tierra. Entonces, nosotros estamos en el tercer día, que es el día de la boda. ¿Qué estoy diciendo? Que pronto nos vamos a casar. Que pronto nos vamos a casar. Miremoslo acá. Algunas otras cosas. Llevo menos 5 minutos y ahorita vamos porque tenemos que redimir el tiempo. Tengo un montón de cosas, hombre. Bueno, lo voy a finalizar y le voy a tener que contar otro testimonio. ¿Sí me aguanta? ¿A cuánto les dio COVID? A vos fue el primero que te dio COVID. A mí me dio COVID. Me dio COVID. Teníamos un retiro en México, en Tijuana. Y de Tijuana pasé por tierra para ir a atender un asunto ministerial a Los Ángeles, y de ahí me iba a ir a Dallas para el Congreso de la Palabra que siempre hace el apóstol Raúl Martínez en el mes de enero. Y pasé la frontera, y cuando llegué a California, cuando llegué a Los Ángeles, me empecé a sentir un poco mal y me tocaba ir a predicar a varios lugares y nunca me pasa eso. Y entonces me habló el Señor y me dijo: tienes COVID. Y en Estados Unidos regalaron unas muestras que uno se podía hacer, una prueba que uno se podía hacer en casa. Y yo tenía de esas.
Y entonces me hice mi prueba, positivo a COVID. Padre Santo. Entonces dije, bueno, no me voy a quedar con esta prueba. Entonces llamé a los hermanos que me habían hecho el favor de llevarme y traerme en el mismo carro, hermano. Era un carro grande, pero íbamos 6 metidos en el carro. Los 6 teníamos que tener COVID, ¿verdad? Entonces les dije, hermano, les tengo 2 noticias buenas. Pronto vamos a ver al Señor, les dije yo. Entonces cuando me dijeron eso, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Miren, me dio COVID, y si yo tengo COVID, ustedes también. Pero lo quiero corroborar. Y entonces vamos a un laboratorio. Y nos fuimos a un laboratorio, nos atendieron. Y entonces nos empezaron a llamar uno por uno. Solo nos dejaron a 2 fuera. A todos les hicieron el mensaje y a 2. Un pastor de los nuestros que se llama Jimmy Berganza y su servidor. Nos llevaron aparte. Y la señorita, aparte, lo siento mucho. Es que en esos días decirle a uno que tenía COVID, hermano, era casi decirle, mire, compre su seguro funerario. Lo siento mucho, tienen COVID. Entonces regresamos con aquellos y les dije, muchachos, tenemos COVID, ustedes ya no pueden seguir con nosotros. Y los otros, creo que eran 5, no me recuerdo, eran 5, dijeron, no, nosotros seguimos con ustedes, pero se van a contagiar, no importa. No, eso los tengo en mi primer listado de predicadores yo ahora, hermano. Lo único que no predican, pero bueno, ahí los tengo para cuando empiecen. No nos quisieron abandonar. ¿Usted qué hubiera hecho? Tal vez me hubiera abandonado, pero yo no. Entonces me fui. No sé cómo. Como dice ese himno que canta un cantante, no sé cómo aparecí en el rebaño. ¿Cómo es ese himno? Sí, pero ¿cómo se llama el himno? El milagro. ¿Cómo dice el himno? No sé cómo, no sé cómo, ¿cómo dice tú? Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso. Que después seguí cantando. No he tenido que. ¿Y en qué momento dice, ese es, ¿verdad? Y de repente dice, no sé cómo aparecí. Bueno, gracias. No sé cómo aparecí en Guatemala, porque no podía viajar. Me fui. Llegué al avión sin hacer chanchuy, sin hacer nada malo. Y me dijeron, ¿tiene el carnet? Aquí está, con todo el carnet me dio esa cosa a mí. Páseme. Y llegué a Guate. Cuando llegué a Guate, aquí mi hijo Pablito, que me acompaña, me había acomodado una pieza lejos y cerca de mi casa, con oxígeno, con ¿qué más? Un montón de cosas que habían puesto ahí. Y ahí me quedé. Y entonces me llamó el hermano Billy Brian Fuster. Me vengo de él porque él dice todo mi nombre completo, Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Entonces yo le digo, Billy Brian Fuster. Me dijo, fíjese que hace unos días el Señor me dio una palabra para usted. Así le dije, sí. La voy a leer aquí. No era esta la versión que él me dijo, pero sí es el versículo. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará.
Entonces me dijo, lo voy a parafrasear: dice el Señor que solo va a estar enfermo 2 días y el tercero va a aparecer sano. Pero él no sabía cómo estaba la cosa. Y en ese momento que aquel me había hablado a mí, el Espíritu me había dicho: ya en Guatemala ya estás sano. Pero habían pasado 2 días. El COVID, ¿cuánto se llevaba uno? Entonces, como yo tenía las pruebas, tenía otras pruebas allá en Guatemala, fui y me hice mi prueba. Negativo. Hermano, qué rico salir negativo, por lo menos en eso, ¿ah? Negativo. Híjole, dije yo. Entonces otra vez dije: no puede ser, voy a ir al laboratorio. Me presenté al laboratorio, me hicieron mi prueba, eso que le metían el hisopo a uno hasta el cerebro. Negativo. Usted no tiene nada. Oh, dije yo. Entonces bien, yo dije: wow. Entonces bien que usa el Señor al Billy, dije yo. El Señor me sanó al tercer día. Claro que no me dejaron entrar a mi casa. Muy sano estarás, pero te quedas otro día en cuarentena, me dijeron, ¿ah? Y yo estuve de acuerdo, porque dije: oh, no va a ser que no, mejor me quedo aquí. Pero lo que le quiero decir es que nosotros estamos viviendo el tercer día. Yo he sido beneficiario de las cosas maravillosas del tercer día, y creo que Dios quiere que tú también aprendas a contar los días y empieces a recibir los beneficios extraordinarios del tercer día que nos ha tocado vivir. Aquí hay muchos más versículos, como lo puedes ver, muchísimos, mira, pero todos ellos son bendiciones, bendiciones y más bendiciones para el tercer día. Yo las recibo en el nombre de Jesús. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.